¿Se puede conocer la esencia del hombre por experiencia refleja, siendo que este conocimiento solo se tiene de uno mismo? Esta es una pregunta muy interesante porque nos lleva a hacer aclaraciones de alcance fundamental en relación con la antropología. Primero que nada, el hecho de que la experiencia de la interioridad la tenga cada quien de sí mismo, lo único que implica es que la realidad sustancial singular de la que tenemos experiencia en esa esfera es única. Pero adviértase que esto no es exclusivo de esa dimensión de la experiencia interior que es la captación refleja por la inteligencia de la propia vida de la inteligencia y de la vida del sujeto del cual es esa inteligencia, ¿no? Toda su vida espiritual, su vida anímica, sino que además se da en la experiencia sensitiva que cada quien tiene de su propio cuerpo, porque todas las sensaciones ligadas a lo que se llama la senestesia, o sea, la sensibilidad del propio cuerpo, también las tenemos de la única realidad de nuestro propio cuerpo. Y eso no es óbice alguno para que formemos nociones partiendo de esa experiencia. La noción abstracta que forma la inteligencia no tiene por qué hacerse a partir de una multitud de sustancias realmente distintas entre sí o de una multitud de individuos. Si nosotros vemos un único árbol y lo vemos muchas veces, podemos formar una cierta noción de árbol, que no estará basada en la variedad de árboles que podemos ver si vemos árboles de distintas especies, pero que es una cierta noción de lo que es un árbol. Si nosotros tenemos o formamos una noción de lo que es el dolor de estómago, por ejemplo, la formamos a partir de la experiencia que cada quien tiene de su propio cuerpo, porque no podemos experimentar el dolor de estómago de otro. El único dolor de estómago del que tenemos experiencia es el nuestro. Lo que podemos observar en otro, lo que podemos tener cierta experiencia sensible, es de ciertos efectos de lo que el otro dice ser su dolor de estómago, pero no podemos experimentar su dolor de estómago. El dolor de estómago lo experimentamos solo nosotros mismos. Las nociones que hacen a la vida del espíritu están exactamente en la misma condición. Nosotros podemos formarlas a partir de nuestra propia experiencia interior y al mismo tiempo contrastarlas con lo que vemos como efectos en el otro de esa misma experiencia que por connaturalidad conocemos y sabemos que se da también en el otro. De modo que, si bien nuestra experiencia está en principio acotada a nosotros mismos, en la medida en que convivimos con otros seres humanos, esa experiencia se ve corroborada por la comunicación con los otros. Yo puedo formar una noción de dolor de estómago o de remordimiento de conciencia, y nos estamos viendo en dos planos claramente distintos, uno es el del conocimiento sensitivo, otro del conocimiento intelectual, a partir de mi propia experiencia interior, pero al mismo tiempo esa noción se precisa o se enriquece en cuanto que mi convivencia, mi coexistencia con otros seres humanos me permite advertir que en ellos también se dan los efectos de eso mismo que yo experimento en mí, del dolor de estómago o del remordimiento de conciencia, aunque no pueda estar como sujeto en la interioridad del otro, que desde ese punto de vista me es inaccesible. Pero me es accesible a través de la comunicación humana, que no es imposible por naturaleza, sino más bien posible, a través del lenguaje y a través de la experiencia sensorial en general. Y de la experiencia de la
comunicación a través de la palabra, o mejor dicho, de la experiencia por medio de la comunicación a través de la palabra, de el vivir del otro unido al propio como convivir o como coexistir. Aquí ya entramos en un terreno que es interesantísimo y complejísimo, y el de ver cómo la experiencia de uno y la experiencia del otro se relacionan entre sí, se complican entre sí y constituyen un nuevo ámbito de experiencia. Porque pensar en la experiencia de cada quien como algo absolutamente aislado es tan poco realista como pretender que yo pueda tener acceso a la subjetividad del otro como si fuese mi subjetividad. Es claro, por un lado, que yo no tengo acceso por experiencia refleja a ninguna subjetividad que no sea la mía. Pero al mismo tiempo es claro que mi subjetividad no es una subjetividad aislada, que existe colgada en el vacío del universo, sino que es una subjetividad personal y por lo tanto de una persona que existe coexistiendo con otras personas, de manera tal que hay siempre una relación de comunidad, de comunión con otras personas, en las cuales la propia conciencia de sí se va aclarando, precisando, incluso hasta constituyendo, porque esa experiencia es inseparable de la actualización de la inteligencia, del uso de la palabra. Y el uso de la palabra y la actualización de la inteligencia del hombre nunca acontecen en un estado de absoluto aislamiento, sino por relación con otros seres humanos. Es algo que filosóficamente no ha sido ampliamente desarrollado, esto de cómo la experiencia personal, humana, en su aspecto estrictamente singular y en su aspecto de relación con otros, constituye base para la formación de nociones en la inteligencia. Pero es una esfera diría yo, de necesaria investigación para precisar y hacer rigurosa la antropología existencial. Esto por un lado. Por otro, la pregunta habla de cómo superar un conocimiento esencial, ¿no? Partiendo de una sola realidad singular. Pero eso ya queda en parte aclarado, pero habla de conocimiento esencial. Y acá cabe hacer una aclaración importantísima. Cuando hablamos de antropología esencial y antropología existencial, es claro que en los dos casos nos movemos, si tratamos de conocimiento filosófico, en la esfera de un objeto que tiene universalidad necesaria, ¿no? Y que tratamos de conocer encontrando principios y causas. Ahora, la relación entre la experiencia interior y la experiencia exterior también afecta a la antropología esencial. Empecemos por ahí. No es exclusiva de la antropología existencial. Porque cuando en la antropología esencial hacemos la caracterización de los actos propios del hombre, ¿no?, como los actos de la inteligencia, los actos de la voluntad, el conocimiento que tenemos de las operaciones de la inteligencia, pongamos por caso, no es exclusivamente a partir de nuestra captación o nuestra percepción sensorial de los efectos de esas operaciones en otros, sino también por la experiencia refleja que tenemos de nuestras propias operaciones. Acá se advierte cómo el carácter mediador de la palabra tiene una función constitutiva para que nosotros podamos discernir, por ejemplo, lo que es definir como operación de la inteligencia, o lo que es plantear un problema, o en qué consiste la operación de sintetizar o analizar. Para tratar de esclarecer cualquiera de esas nociones, uno espontáneamente se vuelve a la operación de la propia inteligencia, porque es lo más próximo en la esfera de la experiencia. Si yo quiero tratar de entender qué es definir un concepto, ¿cómo puedo precisar eso a partir de la experiencia sensible? Directamente no tiene sentido porque no se trata de un objeto de percepción sensible. Una definición es una operación intelectual, y una operación intelectual no es un objeto de percepción sensible. Bueno, pero yo he visto escrita alguna definición. Ver escrita alguna definición no es captar con los sentidos una definición, porque lo único que capto con los sentidos es la materialidad de un signo que me remite a ciertos conceptos abstractos, y esos conceptos son los que integran la definición, y la definición, ahí lo único que está es ejemplificada.
Hay una mediación sensorial en el percibir por el lenguaje humano alguna definición que alguien me ha proporcionado alguna vez. Pero en qué consiste la operación de definir yo no lo puedo captar a partir de los sentidos. No es un conocimiento que me venga de percibir algo con los sentidos. Como conocimiento de la inteligencia humana está mediado directa o indirectamente por algo sensible. Se concede perfectamente, pero eso no quiere decir que yo abstraiga a partir de una imagen sensible allí. Es lo que no puedo hacer porque la naturaleza de la cosa no lo permite. Y estoy hablando de la antropología esencial, no de la existencial. Acá hay que tener en cuenta que el concepto de experiencia, conservando el principio de que la abstracción intelectual presupone la experiencia, no hay que reducirlo a la experiencia perceptual, como tiende a hacer Aristóteles. La experiencia perceptual o sensible es parte de la experiencia humana, pero además de tener experiencia sensible, tiene experiencia de lo que podemos llamar la interioridad, y esa es una experiencia propiamente espiritual. Es la experiencia que tiene el hombre a través de la espontánea reflexividad de la inteligencia, de la actividad de la inteligencia, de la actividad de la voluntad, de la emotividad espiritual y de todo lo que va ligado a eso en la subjetividad. Y ahí vemos también cómo eso se une a lo que es sensitivo. Se une espontáneamente también, porque las repercusiones sensibles de la afectividad espiritual se perciben sensitivamente junto con la actividad de la inteligencia refleja que percibe la misma emoción espiritual. Pero son dos cosas distintas, que en el hombre están unidas. Uno puede analizar todo lo que se quiera, pero hay una unidad allí. Una unidad que no es absoluta homogeneidad, es una unidad compleja, porque implica lo uno y lo otro, lo espiritual y lo corporal, el conocimiento intelectual o racional y el conocimiento sensorial. Insisto en señalar que esto afecta no meramente a la antropología existencial o exclusivamente a ella, sino también a la antropología esencial. Por otro lado, la antropología existencial, al ocuparse de lo que podríamos llamar lo vivencial de la condición humana, si bien nos permite profundizar en la captación de lo que el hombre es esencialmente, y de ahí el nombre de antropología existencial, no debe entenderse como la captación sin más de lo que el hombre es, sino de más bien de aspectos propios del existir como hombre, ese ser que el hombre es. Si nosotros en la antropología esencial nos preguntamos primariamente ¿qué es el hombre?, ¿no?, en la antropología existencial no damos otra respuesta a eso. No es que vamos a dar otra definición del hombre en la antropología existencial. En la antropología existencial lo que reflejamos es cómo el hombre, que es eso, que entendemos esencialmente, cómo el hombre experimenta el vivir según esa esencia. Lo que hacemos acá es enriquecer nuestro conocimiento de la naturaleza humana. Se enriquece también nuestra propia captación intelectual de lo que el hombre es esencialmente, porque percibimos que esa complejidad esencial que es el hombre implica vivencialmente dificultades, por ejemplo, que nos hacen notar la misma complejidad y no nos dejan caer en una especie de conceptualismo que suprimiese la complejidad de la realidad humana. Pongo un ejemplo muy sencillo de esto que estoy tratando de decir, porque lo he dicho de una manera quizá excesivamente abstracta. Nosotros en la antropología esencial entendemos correctamente que el hombre es una unidad sustancial espiritual corpórea. O sea que espíritu y cuerpo no son dos
sujetos sustanciales realmente distintos entre sí, sino que están unidos en una única sustancia, que es una persona. Ahora, ¿eso quiere decir que la realidad esencial de lo espiritual y de lo corpóreo son una sola cosa? Ah, no. ¿Eso quiere decir que el espíritu queda absorbido en el cuerpo o el cuerpo queda absorbido en el espíritu, como si fuesen lo mismo? Tampoco. Porque lo espiritual y lo corpóreo, al ser esencialmente distintos, son irreductibles lo uno al otro. O sea que, integrados en unidad sustancial, no pierden sus propiedades, porque no pierden su esencia. De modo que la unidad sustancial del hombre es una unidad compleja. Si nosotros enfatizamos desde el punto de vista de la antropología esencial esa unidad, podemos perder de vista esa complejidad. Ahora, la visión existencial nos impide perder de vista la complejidad, porque nosotros tenemos, porque tenemos experiencia del vivir humano, la posibilidad de captar perfectamente cómo entre la actividad del espíritu y la actividad del cuerpo se dan conflictos. Eso es experiencia para todo hombre. Todo hombre lo experimenta en sí mismo, lo puede ver en otros también, pero es fácil captarlo para cualquiera porque lo experimenta en sí mismo. Como a veces el cuerpo le pone obstáculo a la actividad del espíritu, y como a veces la actividad del espíritu perjudica al cuerpo. Es decir, hay una tensión conflictiva entre lo uno y lo otro, que sería imposible si fuesen exactamente lo mismo, si fuesen la misma cosa. Y esto el hombre lo experimenta, de manera tal que lo que entendemos en un lado lo entendemos también en el otro, pero de maneras distintas. Y ahí está la necesaria complementariedad de estos dos enfoques que queremos señalar. Una antropología completa tiene que hacerse cargo de lo uno y del otro. La antropología existencial puede perfectamente hablar de lo que es esencial en el hombre, pero siempre lo hace de un modo distinto, es decir, del modo que tiene que ver con la experiencia que el hombre tiene de su propio vivir. O mejor dicho, del modo en que prevalece eso. Mientras que en el caso de la antropología esencial prevalece la captación del hombre en la línea de la pura objetividad, en cuanto que hago recaer sobre la naturaleza humana, considera en general las nociones que puedo formar acerca de la naturaleza humana. Estas dos dimensiones de la antropología son eso básicamente, ¿no? Lo dijimos en la clase, más que dos disciplinas distintas, son dos partes que integran la totalidad del saber antropológico. Dos partes que hay que complementar armoniosamente, adecuadamente, para no caer en una antropología menos rica de lo que debe ser la reflexión filosófica sobre el hombre. El dolor de estómago de otro. El único dolor de estómago del que tenemos experiencia es el nuestro. Lo que podemos observar en otro, lo que podemos tener cierta experiencia sensible, de ciertos efectos de lo que el otro dice ser su dolor de estómago, pero no podemos experimentar su dolor de estómago. El dolor de estómago lo experimentamos solo nosotros mismos. Las nociones que hacen a la vida del espíritu están exactamente en la misma condición. Nosotros podemos formarlas a partir de nuestra propia experiencia interior y al mismo tiempo contrastarlas con lo que vemos como efectos en el otro de esa misma experiencia que con naturalidad sabemos, conocemos y sabemos que se da también en el otro. Cierta noción de árbol, que no estará basada en la variedad de árboles que podemos ver si vemos árboles de distintas especies, pero que es una cierta noción de lo que es un árbol. Si nosotros tenemos o formamos una noción de lo que es
dolor de estómago, por ejemplo, la formamos a partir de la experiencia que cada quien tiene de su propio cuerpo, porque no podemos experimentar. ¿Se puede conocer la esencia del hombre por experiencia refleja, siendo que este conocimiento solo se tiene de uno mismo? Esta es una pregunta muy interesante porque nos lleva a hacer aclaraciones de alcance fundamental en relación con la antropología. Primero que nada, el hecho de que la experiencia de la interioridad la tenga cada quien de sí mismo, sino que además se da en la experiencia sensitiva que cada quien tiene de su propio cuerpo, porque todas las sensaciones ligadas a lo que se llama la senestesia, o sea, la sensibilidad del propio cuerpo, también las tenemos de la única realidad de nuestro propio cuerpo. Y eso no es óbice alguno para que formemos nociones partiendo de esa experiencia. La noción abstracta que forma la inteligencia no tiene por qué hacerse a partir de una multitud de sustancias realmente distintas entre sí o de una multitud de individuos. Si nosotros vemos un único árbol y lo vemos muchas veces, podemos formar una sierra. Lo único que implica es que la realidad sustancial singular de la que tenemos experiencia en esa esfera es única. Pero adviértase que esto no es exclusivo de esa dimensión de la experiencia interior que es la captación refleja por la inteligencia de la propia vida de la inteligencia y de la vida del sujeto del cual es esa inteligencia, ¿no? Toda su vida espiritual, su vida anímica,